Buenas noches. Es el 9 de enero del 2015. Mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar la bienvenida a nuestra conferencia semanal por esta videoconferencia de los viernes. Estamos al final de una semana verdaderamente histórica y pienso que será un programa muy importante. En el estudio se encuentran conmigo Megan Beats del equipo científico del sótano de la Rushpack y Jeff Steinberg de Executive Intelligence Review. Voy a empezar la videoconferencia de hoy haciendo la pregunta institucional de la semana y después seguirá con algo antes de que invite al señor Jeff Steinberg al podio. La pregunta es la siguiente. Señor LaRouche, ¿cómo impedimos, paramos y hacemos frente al tipo del terrorismo salafista islámico radical que hemos visto en París esta semana y previamente en tales incidentes como los ataques de Bombay de finales del 2008 y, por supuesto, los ataques del 11S? En algunos casos, estos ataques son ataques terroristas ciegos que atacan a gente inocente y que buscan derribar la estructura de las sociedades democráticas y las culturas. Gracias. Ahora, antes de que invite a Jeff Steinberg a que venga al podio a dar la respuesta del señor LaRouche a esta pregunta, voy a mostrar un pequeño video de lo que fue verdaderamente una conferencia de prensa histórica que ocurrió este miércoles en el Capitolio, al cual ambos, Jeff y yo, tuvimos la oportunidad de atender. Esta conferencia de prensa, que se apoya directamente en la respuesta a la cuestión que acabo de hacer, fue auspiciada por el congresista Walter Jones de Carolina del Norte y Stephen Lynch de Massachusetts, que fueron dos de los principales patrocinadores de la propuesta de ley HR 14, la nueva propuesta reintroducida que demanda la publicación de las 28 páginas clasificadas de la Comisión Indagatoria Conjunta sobre el 11S. Esta conferencia tuvo como principal orador al expresidente de esa indagación, el senador Bob Graham de Florida, y también a Terry Estrada, quien es la copresidenta nacional de las Familias Unidas para la Justicia contra el Terrorismo y de las familias del 11-9. Esta conferencia ocurrió literalmente horas después de los ataques iniciales en el cuartel general de la semanario Charlie Hebdo en París, y creo que hizo que la conferencia de prensa estuviese en un punto de sobriedad y de urgencia extrema. Y como escucharán del senador Graham en sus declaraciones, estos ataques verdaderamente deben verse como una consecuencia directa del encubrimiento de ambos, el gobierno de Bush y de Obama, de la verdad sobre quién financió y organizó los ataques sobre el 11S, que hacen el asunto de desclasificar y publicar estas 28 páginas no solamente una cuestión de que se reconozca, pero uno que afecta directamente la paz actual y la seguridad del mundo. Como dijo el senador Graham, es tan actual como los titulares que vamos a leer hoy día. Así que quiero tocar este video para ustedes. Después le pediré a Jeff Steinberg que pase al podio. Primero verán al congresista Walter Jones, que dará una corta introducción, y después unos extractos del discurso del senador Graham. El senador Graham estuvo 18 años en el Senado. Es un hombre respetado por la nación, por el tipo de persona que es. Él y el senador Shelby publicaron la Comisión Indagatoria Conjunta sobre el 11S de diciembre del 2002. De nuevo, se envía el informe a la Casa Blanca para la revisión final. La Casa Blanca, en ese momento, bajo George Bush, decidió que las 28 páginas deberían ser clasificadas. Las familias ya han sufrido bastante. Al pueblo estadounidense se le ha negado la verdad por mucho tiempo. Es tiempo que se conozca la verdad. Es el momento de que se conozca la verdad.
Como lo dijo Stephen, quiero darle las gracias al senador Graham, quien tiene una hija que acaba de prestar juramento al Congreso de Estados Unidos hoy día, y mis felicitaciones por ello. Con eso, un hombre que ha peleado por esto desde el 2002. Y no voy a empezar a decirles lo que él ha hecho, desde acciones legales a otros tipos de acciones, porque sabe que la verdad liberará a Estados Unidos. Con eso, les presento al estimado senador de Florida, Bob Graham. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y yo también quiero agradecer a Walter y Steve, los congresistas Jones y Lynch, por su liderazgo en plantear esta cuestión al Congreso. Quiero agradecer a los miembros de familiares que han sido sin duda el factor más influyente en todos los cambios que han ocurrido como resultado del 11S y serán la fuerza más importante en términos de convencer al presidente de que llegó la hora de darle al pueblo estadounidense la verdad. Como es obvio, los comentarios que haré esta mañana son muy diferentes de lo que hubiera dicho, sino por los eventos en París esta mañana, que a mi juicio le dan a este tema su debida atención. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta negación de publicar las páginas? Las consecuencias, a mi juicio, son tres. Uno es la negación de la verdad. Una cuestión clave en el 11S es, ¿estas 19 personas actuaron solas o tuvieron una red de apoyo que les facilitó su capacidad de llevar a cabo una trama muy compleja? Nadie que haya examinado detenidamente a los hechos, incluyendo a los individuos que mencioné, han llegado a una conclusión, aparte de que es muy improbable que las 19 personas hayan actuado solas. Sin embargo, la posición oficial del gobierno de Estados Unidos ha sido de que actuaron solos y que no hay necesidad de mayor investigación a la cuestión de si había una red de apoyo. Estamos ahora en el 150º aniversario de la Guerra Civil en Estados Unidos y hemos tenido una enseñanza de la historia nacional en los últimos años de acontecimientos consistentes con una fecha en la era actual que coincidieron con una fecha durante esa guerra. Uno de los elementos de la información que hemos aprendido, que al menos he aprendido, es que el presidente Lincoln tuvo una política durante la guerra de que cada mensaje que recibió el gobierno, específicamente el Departamento de Estado, fue parte del registro público cada día. Él creía de que para mantener el apoyo del pueblo estadounidense en una guerra que era cada vez más sangrienta, con muchas pérdidas de vidas y pérdidas económicas, dependía en la confianza del pueblo estadounidense de que su gobierno se conducía de una manera apropiada y que la clave a esa confianza era la divulgación. Desearía que aplicáramos el criterio de Lincoln a lo que sucedió en el 11S. El segundo punto es el punto de la justicia. Algunos 3,000 miembros de los familiares que murieron el 11S han tratado por años que se les haga justicia a través de nuestro sistema por las pérdidas que sufrieron. La posición del gobierno de Estados Unidos ha sido proteger a Arabia Saudita en casi cada paso del proceso judicial. Cuando el gobierno de Estados Unidos se le pidió que adoptara una posición, ha sido una posición en contra de los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos que buscan justicia y protege al gobierno, que a mi juicio fue el principal responsable por esa red de apoyo. De nuevo, un ejemplo de la guerra civil. Los británicos
habían firmado un acuerdo de neutralidad con los Estados Unidos de que no se involucrarían en la guerra civil. Se comprobó posteriormente de que sus astilleros construyeron buques militares para la Confederación. Cuando terminó la guerra, Estados Unidos no lo olvidó, no se alejó de los efectos negativos de la perfidia británica. Más bien lo persiguió y finalmente aseguraron reconocimiento de lo que los británicos habían hecho y cierta compensación por las consecuencias de sus acciones. ¡Qué gran diferencia entre la manera en que este país se veía como un defensor orgulloso de la justicia para sus ciudadanos y lo que ahora vivimos! La tercera consecuencia es un asunto de seguridad nacional y con frecuencia aquellos que han defendido la no divulgación han dicho que esto no se puede dar a conocer al pueblo de Estados Unidos porque sería contra nuestra seguridad nacional. Afectará a los métodos, a las fuentes de información o la otra información que no es apropiado que el público conozca. Como lo dijeron los dos congresistas, ambos leyeron el informe no hace 12 años. Yo participé en escribirlo, pero ellos lo leyeron recientemente y ambos han llegado a la misma conclusión a la que llegamos nosotros hace 12 años de que no hay amenaza de la divulgación a la seguridad nacional y voy a demostrar hoy de que hay una amenaza a la seguridad nacional, de que no se publique y vimos otro capítulo de eso hoy día en París. Aquí están algunos hechos. Los saudíes saben lo que hicieron. No son personas inconscientes de las consecuencias de las acciones de su gobierno. Segundo, los saudíes saben que nosotros sabemos lo que hicieron. ¿Alguien en el gobierno federal ha leído esas 28 páginas? ¿Alguien en el gobierno federal ha leído todos los demás documentos que se han encubierto hasta ahora? Y los saudíes saben eso. ¿Qué pensarían ustedes que sería la posición de los saudíes si ellos sabían lo que habían hecho, si sabían que Estados Unidos sabía lo que habían hecho y también observan que Estados Unidos había tomado una posición de ya sea pasividad o de verdadera hostilidad a permitir que esos hechos se conocieran? ¿Qué haría el gobierno saudí en esa circunstancia, que es precisamente en la que han estado por más de una década? Pues bien, uno, ellos han seguido, quizás han acelerado su apoyo a una de las formas más extremas del Islam, el wahabismo, por todo el mundo, en particular en el Medio Oriente. Y segundo, ellos han apoyado su fervor religioso con apoyo financiero y otras formas de las instituciones que iban a llevar a cabo esas formas extremas del Islam. Entre esas instituciones se encuentran mezquitas, madrasas y fuerzas armadas. Al-Qaeda fue una criatura de Arabia Saudita. Los grupos regionales, tales como Al-Shabaab, han sido en gran medida criaturas de Arabia Saudita. Y ahora el ISIS es la última criatura. Sí, yo espero y confío que Estados Unidos aplastará al ISIS, pero si pensamos que esa es la definición de victoria, somos demasiado ingenuos. ISIS es una consecuencia, no es la causa. Es consecuencia de la propagación del extremismo, principalmente por Arabia Saudita. Y si se les aplasta, habrá otra institución establecida, financiada y apoyada para llevar a cabo la misma causa. Así que las consecuencias de nuestra pasividad hacia Arabia Saudita han sido que hemos tolerado esa sucesión de instituciones violentas, extremistas, extremadamente dañinas para la región del Medio Oriente y una amenaza para el mundo, como lo vimos esta mañana en París.
Así que concluyo diciendo, ese es un asunto muy importante, puede parecer manido para algunos, pero es tan actual como los encabezados de los diarios que leeremos hoy. Es una cuestión que va al meollo del contrato de Estados Unidos con su pueblo, que el pueblo le dé al gobierno la credibilidad y el apoyo para gobernar. El gobierno le da al pueblo la información con la cual puedan hacer buenos juicios con relación a lo apropiado de las acciones del gobierno. Es tan fundamental como la justicia para nuestro pueblo, que ha sufrido tanto debido a esa malvada unión de extremismo y de un Estado nacional muy poderoso. Y es la seguridad del pueblo de los Estados Unidos de América. Así que de nuevo agradezco a los congresistas por su liderazgo. Espero que pronto se les unan por una ola creciente de otros miembros del Congreso que reconozcan la importancia de este asunto. Y entonces, finalmente, que el presidente de Estados Unidos declare que va a adoptar un criterio como el de Lincoln, de dar toda la información y confiar en la inteligencia y el juicio y el patriotismo del pueblo estadounidense para decidir cuál debe ser el procedimiento apropiado. Gracias. Ahora, la conferencia de prensa en su totalidad se encuentra en larouchepac.com en inglés. Esto se transmitió en vivo exclusivamente en nuestro sitio electrónico LaRouchePAC y les recomiendo que la vean en su totalidad si no lo han hecho. Y es su trabajo que circulen esta transmisión lo más ampliamente posible para continuar impulsando este asunto que obviamente se acelera rápidamente en las últimas 48 horas con mucha cobertura en la prensa nacional e internacional. Aunque esta fue la tercera conferencia de prensa que el congresista Jones ha hecho y el congresista Lynch, esta es la primera vez que el senador Bob Graham estuvo personalmente involucrado. Así que la combinación de los eventos, de los acontecimientos y la presencia física del senador Graham y su liderazgo que ha jugado es de importancia para lograr el siguiente paso en esta campaña, que es que el Senado patrocine y presente una resolución que acompañe a la resolución del Congreso HR 14 del congresista Jones y Massey y Lynch. El coraje y la profundidad y del papel del congresista Graham en esta pelea, que se refleja claramente en el discurso que vieron, ya tiene un efecto de optimismo alrededor del país y especialmente internacionalmente. Como la gente puede ver, hay una fuente viable de liderazgo en Estados Unidos entre gente que es verdaderamente patriota y que tiene una profundidad de la comprensión de los principios y la historia de nuestra república y tiene el valor de defenderlos. El énfasis del senador Graham en lo que él llamó la norma de Lincoln, el criterio de Lincoln y lo que se requiere, la confianza entre una ciudadanía informada e inteligente y su gobierno, junto con el paralelo directo que él hizo entre los acontecimientos del 11S y lo que él llamó la perfidia británica en armar y apoyar a la Confederación, es muy importante para nuestra conversación de hoy día. Así que para presentar a alguien que ha trabajado directamente con el señor LaRouche sobre la verdadera historia detrás del 11S y quien ha estado investigando por más de una década en el centro de la pelea para revelar la verdad sobre lo que se contiene en las 28 páginas y en otras partes, les presento con mucho gusto a Jeff Steinberg. Así que por favor ven al podio, Jeff. Thanks, Matt. Muchas gracias, Matt. Pienso que el senador Graham verdaderamente presentó el marco
para esta pregunta institucional que se enfoca en estos últimos días de estos acontecimientos en Francia, y pienso que debería ser claro para todos ustedes que es imposible empezar a discutir estos acontecimientos sin mínimamente remontándose a los acontecimientos del 11S y al encubrimiento brutal que le siguió. Y en otras partes de la conferencia de prensa este miércoles, el senador Graham y también pienso que el congresista Lynch dijeron que cuando los documentos del gobierno se someten a una revisión para la clasificación antes de que sean publicados, a menudo hay redacciones, omiten nombres, algunas veces el nombre de algún país se borra porque hay una preocupación genuina de lo que podría revelar, pero nunca ha habido un documento de la importancia de esta indagación conjunta del Congreso en donde todo el capítulo, donde cada palabra de un capítulo es declarada clasificada. Y cada miembro del Congreso que ha recientemente leído esas 28 páginas, que es una pelea en sí misma, han dicho que no hay nada que nos lleva a la pauta de una preocupación legítima de seguridad nacional. Lo que sí hay elementos importantes de esas 28 páginas que sí conocemos, revelan, número uno, de que efectivamente había una red de apoyo extensa que operaba en el caso de por lo menos los dos principales secuestradores, los dos primeros secuestradores del 11S que llegaron a Estados Unidos más de un año, casi un año antes de los ataques, y se los recibió en el aeropuerto de Los Ángeles por dos hombres identificados como agentes del Servicio de Inteligencia de Arabia Saudita. Estos dos agentes saudíes les consiguieron vivienda, les consiguieron otros requisitos logísticos y les dieron dinero y los inscribieron en el entrenamiento de aprender a volar. Y durante ese tiempo, esos dos agentes de inteligencia recibían dinero regularmente para financiar esas actividades. Parte del dinero vino de una compañía que fue exclusivamente un frente privado para el Ministerio de Defensa y de Aviación de Arabia Saudita, y estos dos funcionarios de inteligencia eran empleados que recibían no solamente gran salario, pero una cuenta de gastos durante el periodo en que los secuestradores del 11S se les llevaba y se les financió. Por lo menos recibieron $50,000 o casi $70,000 que recibieron directamente estos dos agentes de inteligencia saudíes antes de los ataques del 11S de la cuenta personal bancaria del embajador de Arabia Saudita a los Estados Unidos, el príncipe Bandar bin Sultan. El príncipe Bandar bin Sultan era un elemento de la inteligencia en Estados Unidos por muchas décadas, y mucha gente lo llamaba Bandar Bush porque tenía una gran relación con ambos, el presidente Bush número 41 y el presidente Bush 43. La esposa del príncipe Bandar, Haifa, era la hermana del príncipe Turki bin Faisal, quien encabezaba la inteligencia saudí por más de una década y quien renunció a ese puesto 2 semanas antes del 11 de septiembre. El príncipe Turki fue uno de los principales que negoció directamente con Osama bin Laden y abrió las compuertas para el financiamiento saudí para que fuera hacia Al-Qaeda durante el periodo justo antes de los bombazos en la embajada en África y el ataque al barco USS Cole y a los ataques del 11 de septiembre. Y creo que el senador Graham era muy consciente de la conjunción de la monarquía de Arabia Saudita y sus referencias a la perfidia de la monarquía británica durante el periodo de la
guerra civil, porque de hecho es un hecho que hoy día es casi imposible distinguir entre la monarquía británica y la monarquía saudita. Representan una fuerza unida que si no fuese por la participación activa de la monarquía británica y de los servicios de inteligencia británicos, los sauditas no estarían en posición de jugar el papel que juegan en dar un apoyo crítico a los secuestradores del 11 de septiembre y muchas otras actividades similares. De hecho, es un hecho de que hay se muestra cómo hay una conjunción de las operaciones de la monarquía Arabia Saudita y los británicos. A principios del el príncipe Bandar bin Sultan, como embajador en Washington, D.C., fue el promotor personal con la entonces primer ministro Margaret Thatcher en un acuerdo de canje entre los británicos y los sauditas, en el cual los británicos, a través de la compañía de armas BAE Sistemas, en 1971 dio alrededor de $40 millones en varios tipos de armas y aviones al Ministerio Saudita de la Defensa. Los saudíes pagaron por este equipo militar y grandes sobornos y dieron esto a diferentes príncipes sauditas, dando 600,000 barriles de petróleo desde 1985 diariamente, y ese programa aún continúa a este día. Y nosotros hicimos una investigación en la EIR y hicimos los números y nos dieron después una información que nos confirmó de el príncipe Bandar mismo. Si uno ve la cantidad de dinero que gastaron los británicos en dar estas armas a los saudíes y comparamos la cantidad de ingreso generado por la venta de literalmente un buque petrolero diario por un periodo que empezó en 1985 hasta hoy en día, se encontrará que después de todos estos factores que se tomen en cuenta, había más de $100,000 millones en fondos adicionales. Y en una biografía autorizada, el príncipe Bandar alardeó de la relación especial entre la monarquía saudita y la monarquía británica. Esto permitió que hubiera fondos en el extranjero, fondos que han sido una fuente de dinero para operaciones encubiertas, y estos fondos administrados conjuntamente por los británicos y los saudíes, como alardeó Bandar, se hizo para la guerra contra el comunismo, con lo que él quiso decir el financiamiento de los mujahedines en Afganistán, que es uno de los puntos de donde surgió Al-Qaeda y otros grupos que ahora funcionan a nivel mundial. Y durante el periodo que Bandar y su esposa daban fondos a los funcionarios saudíes de inteligencia que acogieron a dos de los principales secuestradores del 11S, Bandar recibía transferencias bancarias del Banco de Inglaterra que eran en la forma de su cuota por el acuerdo que él patrocinó de petróleo entre los británicos y los saudíes, que se llamó Al-Yamama. Se traduce en la paloma del árabe al español. Así que la parte de Bandar de ese arreglo fue por lo menos $2,000 millones en lo que cobró en su cuenta de banco en el banco Riggs.
Y esto ayudó para ayudar a financiar a los secuestradores del 11 de septiembre. Y esto es una parte de lo que se encuentra en las 28 páginas. No sabemos porque nos metimos a la caja fuerte del Capitolio, pero hay otros recuentos. Por ejemplo, el senador Graham escribió un libro en el 2004 que se llama Materias de Inteligencia, y en ese libro él repasa su experiencia como presidente de esta indagación conjunta del Congreso y del Senado, de este panel investigativo, y él repasa de una manera lo principal que descubrieron y que estaban en las 28 páginas que fueron bloqueadas por el presidente Bush y el vicepresidente Cheney y que todavía se mantienen secretas por parte de Obama, a pesar de que le prometió a los familiares de los miembros del 11S en 2 ocasiones por lo menos que se aseguraría que estas páginas se harían públicas. Y hay muchos factores más, estoy seguro, que se incluyen en estas 28 páginas que abordan la cuestión de si o no habían redes de apoyo que ayudaron a los terroristas y de dónde provinieron los fondos para las operaciones del 11 de septiembre, los nombres de Arabia Saudita, los nombres de funcionarios específicos, miembros de la monarquía saudí y del gobierno están en esas 28 páginas. Yo tuve una oportunidad durante la conferencia de prensa el miércoles de preguntarle al senador Graham que dé un recuento breve de otro elemento de la historia del 11 de septiembre que surgió de la investigación sobre la célula de San Diego, California, donde los funcionarios de inteligencia saudí preparaban las actividades de los secuestradores. El senador Graham hizo la pregunta de si había una operación de apoyo en otros lugares críticos donde los secuestradores hacían el trabajo preparativo. Esto incluyó lugares como Sarasota, Florida, donde Mohamed Atta y otro equipo entrenaban y funcionaban, y incluía en Herndon, Virginia, y también Patterson, Nueva Jersey, y otros lugares. Y en estos 4 lugares, San Diego, Sarasota, Herndon y Patterson, fueron centros importantes para todas las preparaciones y de preparar las preparaciones del 11 de septiembre. El senador Graham es de Florida y le pidió al FBI en el momento en que encabezaba la indagación del Congreso por todas las investigaciones que el FBI llevó a cabo en Florida, sin importar si había una indicación, si había un aparato similar. El FBI dijo en varias ocasiones, no había registros, no había tal evidencia. Y muchos años más tarde, básicamente en los últimos 2 años, a través de un trabajo de los periodistas investigadores y a través de hacer exigir, hubo un descubrimiento de que en verdad había otra célula de apoyo, esta dirigida por un hombre de negocios muy prominente que era empleado de la familia real saudita y cuya casa era frecuentada por otros secuestradores y Mohamed Atta. Y después el FBI admitió finalmente que tenían más de 80,000 páginas de documentación. Esta documentación se le negó a la indagación conjunta del Congreso, se suprimió, se encubrió por una docena de años y finalmente un juez federal está estudiando ese material. Y esto da un mayor enfoque, no solamente a los elementos saudíes, pero también anglo-sauditas en el proceso hacia el 11 de septiembre. Así que si esta información hubiera surgido públicamente, el congresista Jones, el congresista Lynch y el congresista Thomas Massie, que es el tercer copatrocinador de la ley para desclasificar las 28 páginas, todos han dicho que después de leer esas 28 páginas y han sido muy cuidadosos en no decir una palabra de lo que conocen es el contenido de esas 28 páginas, pero son libres de decir su opinión y en todos los casos ellos dicen que su perspectiva de la
la historia de los últimos 15 años y más han cambiado su perspectiva fundamentalmente por lo que leyeron en esas 28 páginas. Aquí estamos a principios del 2015. Acabamos de ver esos ataques horrendos en París, Francia, el miércoles en la mañana de esta semana. Estados Unidos ahora supuestamente tiene una alianza con Arabia Saudita, con Gran Bretaña y con otros países del Consejo de Cooperación del Golfo, en el Golfo Pérsico. Estas son monarquías principalmente y supuestamente están llevando a cabo una guerra contra el Estado Islámico, el ISIS. Sí, la evidencia, sin embargo, la evidencia en esas 28 páginas sugiere que este aparato anglo-saudita es la fuente de todo el terrorismo internacional que hemos enfrentado en la última docena de años. En lugar de revelar la participación profunda de Arabia Saudita, todos los sauditas que estuvieron en Estados Unidos y miembros de la familia de Bin Laden son los primeros que se les permitió salir en los vuelos comerciales después de los ataques del 11 de septiembre, cada uno de ellos, y no se les llevó a la cárcel, no se les interrogó, se les llevó en vuelos comerciales a Arabia Saudita para que no estuvieran al alcance de las autoridades de los Estados Unidos. Así que el encubrimiento ha sido persistente y como resultado de eso, el senador Graham dijo en la conferencia de prensa, hubo un mensaje muy claro que se puede continuar con impunidad porque Estados Unidos va a encubrir por este factor británico saudita. Ahora, hace estos acontecimientos en París están bajo investigación y sería prematuro decir que hay una idea clara de lo que estuvo detrás de esa operación. Pero hay varias cosas que ya han surgido que se verifican y son claras. Primero que nada, los dos hermanos que participaron que fueron los atacantes, los que atacaron las oficinas de Charlie Hebdo, que mataron a 12 personas, eran parte de una red de reclutamiento, de yihada, que funcionaban bajo la protección de la monarquía británica por mucho tiempo. Hay mezquitas en Londres, incluyendo la mezquita del Parque Finsbury, en donde los reclutadores de estos dos hermanos se encontraban y por décadas se les protegió. La corona británica los protegió y la inteligencia británica. Uno de los líderes de esa mezquita, Abu Hamza, recientemente en los últimos años se le extraditó a Estados Unidos y se le llevó a juicio por su papel en ciertas actividades terroristas y reclutamiento de terroristas. Y su defensa principal en la Corte de Estados Unidos es que mientras estaba ya como reclutador para Al-Qaeda y otros grupos de extremismo, también trabajaba con la inteligencia británica, la MI5, y hay razones para creer que esto es creíble de una manera u otra. Lo que enfrentamos aquí es desde arriba. Hay un aparato anglo-saudita que es la fuente del financiamiento, del entretenimiento y la protección del terrorismo internacional. Así que mientras esa verdad se le oculte al pueblo norteamericano y al mundo en su totalidad, no hay manera de detener ese terrorismo. Este terrorismo seguirá sin interrupción y simplemente denunciando y presentando la verdad, empezando con la publicación de esas 28 páginas. Podemos empezar a resolver este problema de la manera correcta. Y quiero agregar un pequeño elemento más, porque los meses anteriores del ataque del 11 de septiembre, la Executive Intelligence Review presentó un
un reporte de denuncia sobre Madeleine Albright, la secretaria de Estado, y decíamos que el Departamento de Estado debía considerar que si el gobierno de Gran Bretaña debía incluirse en la lista de los promotores del terrorismo. Y esta denuncia se puede encontrar en la página de la Rushback y exclusivamente se basaba en documentación del gobierno, en documentos formales diplomáticos que se presentaron, que los gobiernos de Egipto presentaron, Rusia, Perú, Colombia, India. Y en cada momento la queja era la misma, que las redes terroristas que estuvieron activas en todos esos países se les daba protección y apoyo logístico y financiamiento por el gobierno británico. En el caso de Rusia, había mezquitas a través del Reino Unido que eran centros de reclutamiento para mandar a personas desquiciadas que se entrenaron en Pakistán y después se les mandó al Cáucaso para unirse a las redes chechenes que llevaron a cabo esta campaña terrorista sangrienta contra Rusia. Y en el caso de Egipto, el grupo musulmán que masacró a los turistas en el lugar arqueológico de Luxor, en el Alto Egipto, fue dirigido desde Londres por redes financiadas y protegidas por el gobierno británico. Así que el punto sobre la mesa con esas 28 páginas se remonta más allá de Saudi Arabia. Arabia Saudita va al corazón, al meollo de la naturaleza, del poder imperial que existe todavía en este planeta. Y al publicar esas 28 páginas y desatando un elemento de la verdad, no solamente tenemos una oportunidad singular de lograr la justicia para las familias, para todos los estadounidenses y todas las víctimas del terrorismo a nivel mundial, pero sentamos las bases para cerrar a este aparato de una vez por todas, porque el terrorismo no es un fenómeno sociológico, no es algo que se administra de abajo hacia arriba como el narcotráfico internacional. Se dirige desde arriba, y todos los caminos, a final de cuentas, nos dirigen, que la prensa se refiere como a Londonistán. Quiero seguir con otra pregunta que sigue sobre los ataques terroristas en París. Jacques Cheminade, un colaborador principal del señor LaRouche en Francia, que llevó a cabo una campaña de muy alto perfil para la presidencia durante la campaña presidencial reciente, y que preside al partido Solidaritat et Progress, y hizo una declaración ayer a raíz de los ataques en París. El señor Cheminade, que es una persona de prestigio y de importancia en Francia, hace lo que dice muy importante para los legisladores. Quiero leer de su declaración, que se titula Enfrentando nuestro 11S. Francia es amenazada, pero no debemos rendirnos a la dictadura del miedo. Para mantener la calma, la nación debe unirse en torno a la necesidad de pelear el terrorismo en donde muestre su cabeza, y, más importantemente, no tolerar el ambiente en el que florece. La pelea contra el terrorismo es la responsabilidad de nuestras fuerzas policiales, nuestra Gendarmería Nacional y nuestros servicios de inteligencia. Deben tomar muy en serio la amenaza inmediata ante nosotros en todas partes y en la base diaria en sus despliegues. No hay asesinos solitarios. Hay pequeños y grupos terroristas y de mediano tamaño que son más o menos manipulados. Cambiar el
el ambiente total es responsabilidad de nuestra política pública. Debemos pedirle cuentas a Arabia Saudita y a Qatar, donde ciertas instituciones y familias han financiado y continúan financiando el terrorismo salafista. Debemos demandar una investigación en el papel de las redes bancarias, especialmente las británicas, que actúan como cinturones de transmisión de dinero usado por Al-Qaeda y los terroristas del Estado Islámico. Son los quienes mantienen a esos criminales desviados. También no debemos permitir que el debate se desvíe de un debate contra inmigración y musulmanes que nos lleva a la trampa falsa que nos han dado, y en particular es que apoyamos el diálogo de civilizaciones y de culturas y de religiones. Solo en un mundo sin la ciudad de Londres y Wall Street, y animado por el espíritu de la nueva ruta de la seda a escala mundial, un espíritu de desarrollo mutuo, puede el terrorismo combatirse. Francia puede y debe ser un pilar de ese nuevo mundo. Yo pienso que lo que concluye el señor Cheminade es muy directo. El señor LaRouche ha sido muy claro en decir que los eventos de esta semana están en el contexto de la crisis financiera y política en curso que arrasa Europa y Estados Unidos, y la desesperación de aquellos en Wall Street y en la ciudad de Londres, que ha hecho que cambien, que aumenten su impulso hacia el fascismo y la reducción de la población. Al mismo tiempo, el Partido Republicano, poseído por Wall Street, usa su nueva mayoría para tratar de destruir los programas sociales e imponer nuevos rescates para Wall Street, mientras que Jeb Bush, el nieto del financiero de Hitler, Prescott Bush, lanza su campaña para la presidencia. En Europa, el títere de Victoria Nuland, el primer ministro Jatz, hizo una disculpa abierta por Hitler en Alemania, y en un discurso en el que él dijo: todos nosotros claramente recordamos la invasión soviética de Ucrania y de Alemania. Debemos evitar que suceda de nuevo. Fin de cita. El señor LaRouche dijo que se le debe llamar Yatzy el nazi. Así que, Jeff, quisiera pedirte que nos des un contexto amplio en el cual estos acontecimientos que vimos ocurrir se deben entender en términos del derrumbe financiero y político. Thanks, Megan. Gracias, Megan. Antes de adentrarme a dar la respuesta, quiero enfatizar un elemento de Wall Street en esta que hemos mostrado. Hace un año más o menos, el subcomité de investigación del Senado produjo un reporte de 300 páginas, el que muestra el papel de un banco, el Banco de la Mancomunidad Británica, en lavar el dinero de las drogas en Estados Unidos y financiar el terrorismo internacional en asociación con bancos correspondientes en Arabia Saudita. Este reporte centrado en un banco llamado el HSBC, que se estableció durante mediados del siglo XIX, durante el periodo de las guerras de opio contra China, las guerras británicas, y que por muchos años se les llamó la Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghai. Este banco era el centro de toda la evolución del comercio global de las drogas, y abiertamente era el banco de el tráfico de las drogas internacional por muchas décadas. El informe del Senado era completo, era extremadamente bien documentado, y cuando este informe se presentó al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia rehusó iniciar una persecución criminal. Esta ha sido la política en pie
en las últimas dos presidencias, la presidencia de Bush y de Cheney y ahora la presidencia de Obama, que Wall Street es tan frágil, la ciudad de Londres es tan frágil, que si hubiera un procesamiento judicial criminal de Jamie Dimon y otros banqueros principales de Wall Street, el daño colateral sería tan grande que derrocaría todo el sistema. El senador Carl Levin, que acaba de retirarse, respondió a una pregunta que EIR le hizo en una conferencia de prensa. ¿Qué propones que se haga sobre esta evidencia del financiamiento enorme del narcotráfico y el terrorismo salafista de este banco? Y dijo, no es nuestro trabajo contestar esa pregunta. Nuestro trabajo es hacer la investigación y dar el material al Departamento de Justicia. Pero te digo francamente, una de las opciones que tenemos disponibles es quitarle la carta de operación a ese banco, que no se le permite trabajar en Estados Unidos mientras actúe criminalmente. El Departamento de Justicia y el gobierno de Obama y Wall Street y Londres ven esto de manera diferente. Esta es una de las joyas de la corona del sistema del Imperio Británico y facilitan el lavado del dinero de las drogas, que no se distingue del dinero del terrorismo. Como lo vimos en la documentación del mismo HSBC, que era socio de los bancos saudíes, que era parte de la red que financiaba a Al-Qaeda. La política del gobierno es ignoren esto, porque el sistema es tan frágil que básicamente haría que todo estallara. Y esto merece que estalle, dado que hay un plan en marcha para una organización por bancarrota ordenada que empieza en Estados Unidos con el restablecimiento de la ley Glass-Steagall. Estamos en un momento, ahora, de que el peligro de guerra, y esto no es un peligro de una guerra local o regional, este es un peligro de guerra mundial que posiblemente se convertiría muy rápidamente en una guerra termonuclear, porque el blanco son Rusia y China. El motivo detrás de este impulso hacia la guerra es exclusivamente la bancarrota del sistema financiero de Londres y de Wall Street. Y lo hemos visto en las últimas semanas, el hecho simplemente de que el gobierno de Grecia se derrumbó y van a haber nuevas elecciones y probablemente entre un nuevo gobierno en Grecia que destruya los acuerdos de la Troika y probablemente conduzca a que Grecia abandone el sistema del euro. Esto solamente abiertamente se menciona como el Lehman Brothers, el momento de Lehman Brothers de Bear Stearns para Europa, o sea, que cataliza el estallido de todo el sistema financiero. De manera similar, en Estados Unidos, el hecho de que los saudíes y los británicos están destruyendo a la competencia en el sector del petróleo, haciendo que el petróleo vaya por debajo del costo de producción en la mayoría del mundo, en sí mismo está creando una consecuencia enorme dentro del establecimiento financiero, porque el precio del petróleo es el cimiento subyacente por una montaña de deuda de casino, de contratos de derivados y otro tipo de cosas que es en la cantidad de billones y billones de dólares. Así que todo el sistema es extraordinariamente frágil, y la única manera en que ese sistema va a sobrevivir es ya sea obligando a que China y Rusia se sometan totalmente y permitan que sean saqueadas aún más, o la alternativa es que irían a la guerra, porque en medio de la guerra todos los instrumentos financieros se pueden reorganizar sin que se cambie el poder político. Así que tenemos un peligro de una guerra. Lo que sucedió en Berlín a principios de esta semana con Yatsenyuk, que recuerden, es el hombre de Victoria Nuland, el Yats, con su promoción abierta de apoyo
al nazismo, que es algo que va al fondo. Él es parte de un aparato banderista de Ucrania que se junta con el sector derecho, con el partido Svoboda, y este grupo estaba aliado con Hitler durante la guerra. Y en Berlín, Yatsenyuk fue absolutamente claro en su ataque personal contra el presidente de Rusia, Putin, y dijo que Putin mandaba un ejército de bandidos a Ucrania sin pruebas y que ellos hackearon las computadoras del gobierno alemán. En otras palabras, hay declaraciones totalmente provocativas que surgen, que las hacen gente que están en una situación donde sus acciones pueden precipitar la guerra mundial, porque detrás de ellos está la expansión de la OTAN hacia el este y otras acciones, y el despliegue del sistema de misiles antibalístico hacia la parte sureña de Europa y la promoción de las revoluciones de color en muchas zonas de la antigua Unión Soviética y el Medio Oriente. Y debido a que estamos al borde de una explosión financiera muy grande que puede evitarse solamente con una bancarrota sistemática ordenada y poner a Wall Street y a la ciudad de Londres, sacarlos. Y esto probablemente significa el sacar a Obama debido a sus muchas violaciones de la Constitución estadounidense. A menos que se tome este curso, el peligro de la guerra es enorme y aumenta cada día. Así que Wall Street, junto con los saudíes, junto con los británicos, continúan recibiendo señales del gobierno estadounidense en los últimos 14 años de que pueden actuar con impunidad. Y contrastemos esto con lo que dijo el senador Graham sobre la necesidad de una actuación al estilo de Lincoln, alguien que sabe que la verdad y la justicia son la piedra angular del sistema constitucional estadounidense. Les puedo decir que la secuela de esta conferencia de prensa el miércoles hubo un tremendo espíritu de optimismo debido a que la gente que ha estado enojada por el comportamiento de la mayoría de los funcionarios públicos de los últimos 14 años, de nuevo vieron un destello de esperanza de que sus funcionarios públicos, hay quienes están preparados para pelear por la verdad y por la justicia para el pueblo norteamericano. Y necesitan, y esa es la responsabilidad de cada uno ahí, que esté a la altura de la responsabilidad de cada uno como un ciudadano informado de este país. Va a tomar una gran pelea, pero en este momento el principal enemigo de Estados Unidos y el principal enemigo del mundo es Wall Street y Londres, es el imperio británico. Y ha llegado el momento de que Estados Unidos se convierta una vez más en el enemigo de ese sistema oligárquico y que use el verdadero poder de Estados Unidos para destruir a ese sistema. Este es el contexto más amplio y es por eso que en una escala mayor es importante entender que la publicación de estas 28 páginas es un asunto existencial para la sobrevivencia de este país y del mundo, porque estamos al borde de un estallido financiero enorme y estamos al borde de una guerra nuclear potencial y estamos en un peligro mayor que lo que tuvimos en la crisis de misiles de Cuba en 1962. Una cosa más debo agregar, que es por lo cual París y por qué Francia. Si tomamos el mensaje más amplio que esperemos que haber presentado esta noche, una cosa debe ser clara, que el despliegue del terrorismo internacional es estratégico. Y en el caso de Francia, en este momento, ¿por qué se le ha hecho blanco a Hollande o a Francia? En las últimas semanas, el presidente Hollande admitió es un presidente débil con poco apoyo popular. Ha hecho algo muy importante. Él
se ha salido del control y se ha puesto en contra de la presión de Londres y de Washington y ha hecho algo que Angela Merkel no ha hecho y dijo que hay que detener las provocaciones contra Rusia. Y él dijo debemos detener el camino hacia una guerra general, no más sanciones. Eliminemos las sanciones y tratemos de colaborar con Rusia. Esto ha sido algo que ha enfurecido a los británicos y a sus diferentes aliados y a sus seguidores cobardes en Estados Unidos y en Europa. Así que hay comentarios que yo he escuchado en las últimas 24 horas de gente muy bien informada, incluyendo en el gobierno o alrededor del gobierno estadounidense, que saben lo que sucede y dicen que básicamente los ataques en contra de las oficinas de Charlie Hebdo fue una advertencia contra el presidente Hollande, advirtiéndole que se haga para atrás de sus esfuerzos y no continúe sus esfuerzos de detener un impulso hacia la guerra. Muchas gracias. Un último tema que queremos abordar en el webcast, como muchos de la gente que nos ve saben, el movimiento de LaRouche está construyendo un evento internacional en una semana, el 17 de enero. Esto va a suceder en Nueva York. Es parte de nuestro proyecto en Manhattan. Pero también va a haber eventos paralelos en diferentes ciudades en el país y también internacionalmente. Todo en el website LaRouche PAC se va a traducir al español para que gente que nos ve nos pueda participar. Este evento que ocurre el fin de semana del cumpleaños de Martin Luther King es parte de la campaña para regresar a los Estados Unidos, a que regrese a sus principios fundacionales y que permita que participe como pareja de los BRICS. La invitación a estos eventos dice que Martin Luther King hizo en 4 de abril de 1967, un año antes de su asesinato. Es donde habló en contra de la guerra de Vietnam y dijo, nos enfrentamos ahora con el hecho de contra la coexistencia no violenta o la coaniquilación. Y es precisamente de lo que habla Jeff, de que nos unamos a esta relación de cooperación ganar-ganar de Xi Jinping. Esto es también parte de la petición que dice debemos cooperar con los BRICS, y al día de hoy la lista de gente que ha firmado esta petición ahora ya casi son 200. Gente de los más recientes que ha firmado incluye gente del Congreso, representante Rodney Alexander de Luisiana, Donna Christensen de las Islas Vírgenes, el ex senador Mike Gravel, que representó a Alaska en el Senado del 69 al 81 y que logró prominencia con los papeles del Pentágono al público, también Cornelius Gallagher, hombres valientes, y también el representante Vance McAllister, muchos otros líderes políticos, empresarios, académicos, científicos de los Estados Unidos y de otros 20 países en Europa, Sur y Central y América Central. Así que la lista debe de seguir creciendo y es responsabilidad de la audiencia que lleguemos a más gente para reclutar más gente. Ahora el señor LaRouche también creyó que era muy importante enfatizar
este profesor en la Universidad de Lincoln, el doctor Ganga Ramdas, que dice los Estados Unidos deben decir sí a los BRICS y no a los rescates de Wall Street, que subraya el programa espacial chino, el canal de Nicaragua, el nuevo canal del Suez, los proyectos en África, y dice el hecho es que los chinos y otros. El autor pide que los Estados Unidos regresen a la tradición de George Washington, en especial de Franklin Roosevelt, declarar guerra a Wall Street, restaurar Glass-Steagall, y concluye diciendo, de la misma forma en que los padres fundadores aceptaron el apoyo francés en la pelea para liberarse del Imperio Británico, debemos aceptar la oferta de los BRICS para liberar a la nación de la influencia de Wall Street y regresar a la tradición de grandeza económica y científica. La señora LaRouche enfatizó que este es una declaración que necesitamos mandar a todos aquellos inspirados. Para concluir, le voy a pedir a Megan que nos dé una visión de estos nuevos principios de este nuevo paradigma y los principios científicos de lo que Xi Jinping ha pedido como el sistema de armonía del ganar-ganar. Bueno, quiero comenzar con una cita del señor LaRouche que el señor LaRouche dio en la Universidad de Dubna. Dijo, hablando de los desarrollos y las capacidades en aumento entre las naciones del BRICS, dijo, estas naciones se están moviendo en una dirección de autodesarrollo conjunto que puede llevar a una concepción de el significado de la especie, de la humanidad y del planeta mismo. Las cosas que vemos aquí nunca antes se soñaron, pero si somos afortunados, estamos a unos cuantos pasos del progreso, del mayor paso que la humanidad haya visto. Y ese es el punto. No estamos hablando de estos BRICS, no hablamos de una reforma del sistema actual. El sistema actual es malvado, es el imperio. Y de hecho, el señor LaRouche dijo en una discusión que el sistema se está colapsando y se va a colapsar. Así que no estamos hablando de un regreso a un sistema mejor que ya haya existido. Lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos frente a la oportunidad de rehacer a la humanidad, de rehacerlo a la humanidad, a la organización de la humanidad en coherencia con la naturaleza humana y presentarnos, poner a la civilización en camino a que entre a una forma que nunca ha estado en la historia. Así que tenemos que poner en práctica aquello que distingue a los hombres fundamentalmente de las bestias y hacer una práctica consciente del dominio, de la característica dominante del hombre. El señor LaRouche subrayó la importancia en 5 escritos que escribió en el 2014, por ejemplo, Ciencia o la autodecepción, Estados Unidos entran a una nueva era, el Satanás que todavía opera dentro del cuerpo de Bertrand Russell, las 4 nuevas leyes para salvar a nuestros Estados Unidos y finalmente de Kepler a Leibniz. Ahora, aunque cada uno de estos escritos es único, como serie define la característica única de la humanidad
comparado con cualquier otra especie. Fundamentalmente, el señor LaRouche localiza esta característica humana en el buscar y descubrir un principio universal completamente fuera de la mera percepción sensorial. Esta característica se ha visto en los grandes descubrimientos más grandes como el del Kepler y su descubrimiento del sistema solar, que no descubrió midiendo e interpretando los datos de las percepciones sensoriales, sino cuando compuso una contradicción única entre las percepciones sensoriales, una contradicción de entre dos medidas que ambas eran verdad, pero que no podían ser verdad. Eso creó una ruptura que solo la mente podría pegar. Es decir, la existencia de algo que no podía existir antes, es decir, un salto al futuro. Esta es la cualidad de descubrimiento que ha caracterizado todas las grandes contribuciones al progreso de la humanidad, tanto en la ciencia como en el arte clásico. Y aquí encontramos dos cosas. Primero, que el hombre, en oposición a los animales que se extinguen con el tiempo, el ser humano no es una especie fija, con características fijas. Es capaz de rehacerse de acuerdo a entendimientos superiores de la naturaleza. Por ejemplo, lo vemos en los saltos del poderío sobre la naturaleza, que viene, por ejemplo, con la energía nuclear. Pero, en segundo lugar, vemos el desarrollo de los poderes creativos de la mente. No suceden como en un individuo, sucede como un hilo de proceso de progreso sobre siglos, contribuciones de grandes mentes que van aumentándose. El progreso de la creatividad en el planeta se ha reorganizado de forma fundamental el planeta a un estado superior de organización de lo que hubiera sido posible solamente con la biosfera. De hecho, si vemos la magnitud de los proyectos de desarrollo del sistema BRICS, los que han sucedido en el año pasado, o la magnitud y la tasa de construcción de los canales de Nicaragua y el nuevo canal de Suez, por ejemplo, vemos que esto está sucediendo. Este principio único de la vida humana lo reconoció el gran científico del siglo XX, Vladimir Vernadsky. Vernadsky pasó su vida estudiando la geoquímica del planeta y en la forma en que se cambiaba y le daba forma a la vida, la biosfera, a nuevos materiales, nuevas características químicas, todos determinados por el proceso de la evolución hacia arriba, al parecer sistemas separados. Sin embargo, Vernadsky concluyó que no era la vida humana, sino el crecimiento del pensamiento del hombre, a pesar de que no tiene masa ni energía. Esta mente era la causa de cambio más poderosa que le daba nuevas formas. También reconoció que el hombre no estaba limitado al planeta, sino que era de forma inherente una especie cósmica. Ahora, este principio de la acción creativa del hombre, identificada por Vernadsky y desarrollada por el señor LaRouche, es la base hoy para la ciencia y la práctica de la economía física. Es la base de la insistencia del señor LaRouche que se ve en el programa espacial de China.
particularmente el desarrollo de la Luna y los recursos lunares como el helio 3. Me gustaría cerrar leyendo un pequeño pasaje de uno de los escritos de LaRouche. En nuestros Estados Unidos ahora entra una nueva era en donde realmente habla bellamente de esta. Es justo y también necesario decir que la especie humana hace su propio papel voluntario en el futuro con respecto a todas las otras especies, pero también todavía sobre cualquier otra especie que conozcamos. La descripción de esa distinción es que la vida humana se gobierna de forma inherente en el diseño natural por la necesidad del progreso implícito de ser una especie que evoluciona hacia arriba de forma voluntaria. La especie humana, por tanto, siempre vive de forma en el desarrollo progresivo de su propio futuro para incrementar de forma continua una distancia en principio de las bestias. Esto debe manifestarse de hecho en práctica en el principio de un cambio antientrópico constante. Y creo que ese es el punto, que el ser humano es una especie de progreso constante y hoy tenemos una responsabilidad de cumplir con las contribuciones que han estado detrás de nosotros y cumplir con y creo que es crítico que debamos ganar esta batalla en contra del imperio para liberar a la humanidad y ser verdaderamente humano. Para llegar a un entendimiento superior y superior de lo que el ser humano es y de lo que podría y debiera ser en el sistema solar. Gracias, Megan. Y gracias, Jeff. Me gustaría agradecerles por sintonizarnos y voy a concluir el webcast. Ahora sí tenemos una responsabilidad muy grande y creo que tenemos todo el equipo necesario para llevar a cabo la tarea. Hagamos lo que necesitamos, circulemos esta videoconferencia y manténganse en conexión.